Saludamos al doctor Simón Valdivieso, él es juez de lo penal, ex juez de lo penal, ex director del Consejo de la Judicatura, actualmente columnista del Telégrafo, además de ejercer su profesión como abogado. Quisiéramos, doctor Valdivieso, conocer su punto de vista sobre este momento, esta especie de limbo que está pasando el país cuando el gobierno anuncia oficialmente a través de un comunicado este domingo que el diálogo no va más porque no puede llevarse adelante. Eh, Esto tiene diversas interpretaciones, de ellas como una postura de confrontación que prioriza el control sobre la negociación. Y hay un estancamiento en el conflicto, la comunicación falla, no hay forma de entender a las partes ni las necesidades. La pregunta es ¿hacia dónde vamos? Gracias, Gustavo. Efectivamente, pienso que la pregunta es esa, hacia dónde vamos frente a ese panorama y si podemos decir, creo que estamos 28, 29 días y hemos perdido la cuenta desde la declaratoria del paro a nivel nacional, entre comillas, decretado por la CONAI, y la confrontación y actos de violencia que se vienen dando sistemáticamente, no a nivel nacional, sino han sido focalizados en un primer momento. Hablemos de Otavalo, la provincia de Imbabura y lo que representa, sin lugar a dudas, la provincia de Imbabura hoy frente a esta política que viene asumiendo el gobierno de combate al crimen organizado y que de alguna manera ha sido identificada la provincia de Imbabura como una de las provincias en donde se desarrolla una de las actividades de las economía criminal como es la minería ilegal. Entonces, hoy por hoy vemos que igual en algunas ciudades esporádicamente hay brotes de manifestación por parte de ciudadanos, no necesariamente del movimiento indígena, porque sea de paso señalar, Gustavo, que el movimiento indígena no se ha visto representado íntegramente en las calles y en las carreteras. Más bien se ha visto un porcentaje de indígenas, pero también acompañados de personas que no pertenecen al movimiento indígena y que entiendo se han ido sumando y que sin lugar a dudas son aquellos que están deslegitimando al derecho a la resistencia y a la protesta como derecho ciudadano por los actos de violencia que se han llevado a efecto, que se están llevando a efecto y a los que obviamente también responde violentamente el Estado ecuatoriano. Ahora lo que preocupa es justamente lo que usted señala, Gustavo, es decir, una actitud del gobierno. Recordemos que días atrás los ecuatorianos en la noche nos habíamos contentado de que por fin se llegó a una conversación en la provincia de Imbabura, más resulta que nos despertamos con la noticia de que no era cierto y que cierto sector de la CONAI no aceptaba esa conversación. Pero también es preocupante que la CONAI, este momento, una serie de comunicados que han ido saliendo, está invitando a la unidad y a la concurrencia de todas las comunidades. Eso muestra una debilidad del movimiento indígena y por ende de la medida de hecho asumida. Sumándose a ello, sin lugar a dudas también, perdón, el hecho de que la protesta se ha visto marcada por actos de violencia, lo cual puede constituir un insumo muy necesario, digamos, un insumo bueno para el presidente en tanto y en cuanto lo que el país y a través de la narrativa oficial está percibiendo una violencia generada desde quienes están realizando la protesta y de alguna manera desmereciendo también los actos de violencia que sí, por otros medios, nos han llegado a los ciudadanos en cuanto a esa violencia institucional por parte de las Fuerzas Armadas. Algo preocupante, sin embargo, que se observa dentro de esto es que en lugar de irse llegando a un punto de coincidencias, de confluir con las propuestas, se van incrementando los distanciamientos. El gobierno opta por deslegitimar a la contraparte, lo propio hacen los sectores indígenas, se acusan mutuamente
de imposiciones y de no cumplir con su palabra. Sin embargo, aquí sin duda una mayor responsabilidad tiene el gobierno, pues es el que debe llevar la batuta y no es precisamente una señal de fortaleza el negarse a dialogar en medio de un conflicto prolongado, pues esto puede interpretarse como una falta de capacidad para gestionar una crisis a través de mecanismos democráticos. Sigo insistiendo, estimado Gustavo, que hoy por hoy las y los ecuatorianos estamos frente a una nueva forma de hacer política, enrostrada en el presidente Daniel Noboa. Nosotros hemos estado acostumbrados y con una lectura totalmente acertada la suya, es decir, un Estado que debe responder y debe abrir las puertas para el diálogo frente a una confrontación, como ha sucedido en veces anteriores. En lo más temprano tenemos el 2019 y el 2022, que por el mismo motivo, es decir, por el asunto del retiro del subsidio al combustible del diésel, se originaron actos en tanto a nivel, ahí sí, a nivel nacional en el 2019 y en el 2022, pero que muy rápidamente el gobierno, incluso en el caso del 2022, tuvo que recurrir a la iglesia ecuatoriana, a la iglesia católica, para buscar una solución, reconociendo de que estaba desinstitucionalizado el país. Absurdo buscar a una institución como la Iglesia Católica para que buscar una solución. Sin embargo, nosotros hemos estado acostumbrados a esta forma que consideramos correcta, que es invitar al diálogo para superar las dificultades. Hoy el presidente ha sido muy claro y ha manifestado en forma reiterada de que hubo un acercamiento y nos han venido vendiendo esas conversaciones que se han dado principalmente en la provincia de Imbabura, en Otavalo. Sin embargo, después dice, se ha fracasado con el diálogo, pronunciamientos de la CONAI, y por fin ahora nos despertamos con ese pronunciamiento del presidente de la República que no va al diálogo. Es decir, esto tiene que ser leído como una nueva forma de hacer política en el Ecuador, superando aquella visión que tenemos nosotros, los que ya tenemos alguna edad, de cómo tomar al toro por los cuernos. Políticamente hablando, el presidente está actuando de una forma inédita y que obviamente a nosotros nos desconcierta, y de ahí la lectura suya y de muchas personas que hacen opinión y que están metidos en el mundo político y en la opinión pública, que realmente desconcierta la actitud del presidente, tanto más que usted, Gustavo, dijo en nuestra primera parte de la conversación que estamos a las puertas de un proceso electoral en donde no solamente se va a consultar sobre algunas preguntas sobre la Constitución, sino además la más fuerte, la más convocante, la más riesgosa, que es aquella de que vamos a una constituyente. Entonces, desde nuestra formación, desde nuestra visión, realmente es inentendible, pero yo creo que el presidente Noboa está haciendo una nueva forma de política en el Ecuador. Pero ¿qué mensaje envía esa nueva forma de enfrentar la crisis, de hacer gobierno? ¿Es una actitud que fortalece o debilita la legitimidad institucional frente a la ciudadanía? Hay un elemento fundamental en esto y un denominador común, que es la lucha, que es la violencia. La violencia enrostrada en la lucha contra el crimen organizado, esa violencia que no cesa, esa violencia que ha generado una cultura de terror y de pavor. Mire, Gustavo, que lastimosamente en menos de una semana Cuenca ya se va convirtiendo en un escenario de violencia a través de la figura del sicariato, es decir, no son ya casos aislados. Creo, si la memoria no me falla, son 3 casos que se han dado en estos últimos días. Tenemos en la provincia, digamos, la destrucción o la bomba en uno de los puentes. Es decir, yo creo que todo eso es un elemento que lo está manejando el gobierno políticamente.
es decir, la violencia enrostrada en su combate al crimen organizado. Y la otra es la violencia que hemos visto en estos días en las calles y en las carreteras. Es decir, esas dos formas de violencia, yo creo que el presidente, frente a esa angustia y esa necesidad del pueblo ecuatoriano de pasar la página y tratar de combatirla, es lo que políticamente a él le está, o él está vendiendo en definitiva. Yo pensaría que si ahora son efectivamente las elecciones, excepto Cuenca, yo pienso que Cuenca y Azuay tiene otra vocación y se pronunciará de una manera distinta, pero hay una sensación a nivel nacional de que es un grupo pequeño el que está digamos, está de alguna manera alterando el orden en el país y que no están representando como en otrora a una población como es la población indígena, es decir, la propia CONAI. Entonces yo veo que el presidente se está valiendo justamente de esas dos formas de violencia que le están dando un capital político a él para el 16 de noviembre. Pero en esto también existen riesgos y quisiera preguntarle sobre qué riesgos políticos enfrenta un gobierno que opta por la confrontación en lugar del diálogo. Bueno, mire, Gustavo, y vuelvo a insistir, si leemos la actitud del presidente Noboa y la forma de hacer política hoy por hoy, en los términos que nos sorprende, que nos llama la atención, de que ha dicho, agoté el diálogo, ahora ya no voy al diálogo, pero tengo violencia, estoy combatiendo. La imagen de ayer, Gustavo, que fue hoy en la mañana, que se viralizó, cuando yo nunca he visto que en territorio ecuatoriano ni en la guerra del CNP lanzar misiles. Entonces era una guerra que nos han presentado a los ecuatorianos, una guerra al narcotráfico en la provincia de Imbabura, y eso vende comunicacionalmente a la gente porque dice está combatiendo al crimen organizado. Entonces, yo creo que si la línea comunicacional del presidente va por ese lado, obviamente que cualquier lectura que nosotros hacemos no encaja en lo que él está viendo la forma de hacer política. ¿Cuál es el riesgo desde el punto de vista de nosotros? Que habría un fracaso, un no a la consulta popular del 16 de noviembre. Pensaríamos indudablemente que así tendría que darse en un escenario normal, no de esta forma de ver y hacer la política por parte del presidente Noboa. Eso es lo que creemos nosotros, pensamos de que la mejor forma de resolver los problemas es el diálogo, pero yo creo que el presidente, como usted lo dijo, ha dicho no al diálogo y más bien vende la imagen de insubordinación, de violencia desatada en esos sectores que le están haciendo la oposición y además vende la imagen de que el Ecuador necesita seguridad. Entonces, eso creo que es el insumo que le está llevando al presidente y que de alguna manera él está actuando sobre seguro, sin riesgos. Este alarde de fuerza que va convirtiéndose en algo frecuente, casi en una constante, ¿cómo puede ser considerado? ¿Se podría ver en esto una forma de autoritarismo encubierto? A ver, esa es una pregunta bastante difícil y una aseveración bastante fuerte. Es decir, ¿qué está sucediendo en el Ecuador? Yo simplemente me insisto en la respuesta, en lo que hemos venido conversando, de que obviamente con la lectura suya y bajo la lente que tenemos nosotros de cómo se ha manejado por el lapso de más de 40 años la política en el Ecuador, incluso partiendo con un hecho muy importante, Gustavo, el primer levantamiento indígena que se dio en la década de los 90, en el 1991-92, en la presidencia de Rodrigo Borja. Rodrigo Borja pudo conducir ese primer levantamiento indígena eminentemente pacífico y los otros gobiernos, los diferentes levantamientos indígenas que se han dado los han ido manejando a través indudablemente del diálogo. Sin embargo, hoy el presidente no está recurriendo
al diálogo como un instrumento capaz de resolver la conflictividad. Entonces, yo veo que ese es el gobierno y que si a eso indudablemente se le pone la etiqueta de un gobierno autoritario, indudablemente apartado de la lectura que nosotros tenemos, puede sonar a eso. Pero insisto, es una forma, una nueva forma de hacer política en lo que se inscribe otro elemento fundamental, Gustavo, y que nos ha llamado la atención a los ecuatorianos, es que nosotros cuando le escuchamos al presidente Noboa le oímos poco porque habla poco, es decir, es una persona que no habla mucho, pero nosotros vemos, sin lugar a dudas, ya en territorio, que las actuaciones del presidente van más allá del uso de la palabra. Siembra vientos y cosecha tempestades, dice un viejo y sabio refrán. Quisiera preguntarle si en su criterio existe el riesgo de que el conflicto escale hacia formas más radicales de protesta. Yo no creo, recuerdo, Gustavo, de los que tenemos memoria, qué sucedió con Lucio Gutiérrez, y yo tengo que reconocer que yo me equivoqué en alguna opinión que hice al inicio de este conflicto, y dije, lo único que nos hace falta es lo que hizo un general de la policía en la época de Lucio Gutiérrez, es de poner un muerto en las calles, y puso un periodista, y en menos que cante un gallo, tuvimos a un presidente yéndose en un helicóptero abandonando Carondelet. Yo pensé que efectivamente podía darse eso. Ya creo que van algunos muertos en la confrontación y no se ha masificado la confrontación porque esto no es una protesta nacional. Insisto de que penosamente la CONAIE es inorgánica ahora, que su brazo político Pachacútec no es un contrapeso para el presidente, que el presidente Noboa no tiene ningún contrapeso político fuerte en este momento, porque incluso la revolución ciudadana se ve mermada, ha sido descalificada y más bien asimilada la actitud de la revolución ciudadana a los actos de violencia que han marcado a este paro. Entonces yo creo que el adagio popular suyo eventualmente no se cumple. Le veo a un presidente actuando sobre seguro. Usted me dirá, ¿por qué? Porque vuelvo a insistir que el tema del combate a la delincuencia, que hoy se ve enrostrado en el crimen organizado y en los actos de violencia, porque la narrativa del presidente es de vendernos eso, no de que se está ejerciendo un derecho fundamental, que es el derecho a la resistencia. Entonces, es lo que en 17 millones, Gustavo, de ecuatorianos puede estar cuajando. Usted me dirá, Simón, ¿por qué 17 millones? Porque sin lugar a dudas la población indígena, de acuerdo al último censo, no llega sino a 1.300.000. Y según datos de la UNICEF del 2025, quienes se reconocen como indígenas como tales no llegan sino a cerca de 900.000. Entonces yo creo que el presidente está, utilizo una palabra a lo mejor no apropiada, válido de esta realidad para hacer lo que sigue haciendo y no abrir las puertas del diálogo. Y aquí me preocupa de que la iglesia ecuatoriana que estuvo en el 2022 no se ofrezca de alguna manera para poder invitar al presidente y superar esto a través del diálogo. Bueno, sí, sí lo hizo hace aproximadamente semana y media. Monseñor Cabrera hizo un llamado muy sutil a que se camine hacia el diálogo, pero realmente no ha habido una intervención concreta más fuerte, más directa de la Iglesia. En No, todo caso, la no. situación que estamos viviendo, enseguida la escuchamos, ¿cómo afecta a la percepción internacional del país? Ya conocemos por allí que en España, por ejemplo, se recomienda a los españoles no viajar a Ecuador. Sin lugar a dudas, Gustavo, que estos actos de violencia y no solamente los de los que llevamos 28, 29 días, sino el hecho de tener al crimen organizado en el Ecuador
la declaratoria del presidente de la República hace un año al crimen organizado, esta declaratoria que hizo el presidente y que de alguna manera pasó también por la Corte Constitucional, la del conflicto armado interno, es un espantapájaros inmenso que no afecta solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Es decir, yo creo que mire lo que sucedió en este feriado que el presidente aumentó con el fin, no sé, políticamente de qué hacerlo, pero ciertas ciudades, principalmente una ciudad turística como es Imbabura o Otavalo, no han podido recuperarse. Y eso es un efecto dominó en todo el país. Y a nivel internacional, no solamente creo de lo que he escuchado, la alerta que se da en la Embajada Española a través del gobierno español, sino también en otras embajadas en donde le ponen una alerta roja o amarilla de que Ecuador no es un destino turístico porque existe mucha violencia. Eso apenas y yo no entiendo hasta qué punto el presidente no se hace eco o invisibiliza esa situación, porque sí es preocupante cómo nos ven desde afuera. ¿Y a qué papel suma ese ingrediente de la consulta popular, en la cual el presidente de la República busca también convertirle en un plebiscito? Bueno, yo pienso que alguna vez utilicé una metáfora que para meter el segundo gol hay que meter el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 16 de noviembre tendríamos que ver si efectivamente las y los ecuatorianos nos pronunciamos por una constituyente y ahí sabremos, si es que es una respuesta positiva, sabremos en los próximos días qué constituyente quiere hacer el presidente, porque nosotros no tenemos hasta ahora un proyecto de constitución, conocemos un estatuto, pero sí conocemos un dictamen de la Corte Constitucional donde en el supuesto de que vayamos a una constituyente dice muy claramente que esta no sería una constituyente de plenos poderes como fue la de Montecristi. Se habla de la no regresión de derechos, el respeto a la dignidad humana y además el respeto al derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, yo pensaría que si el presidente o los voceros del presidente de la República, en todos los sentidos, hablan de que el problema de este mal, de los males que atraviesa el Ecuador, es la Constitución de Montecristi. Yo le apostaría, sin lugar a dudas, que lo que se va a pretender de darse el supuesto caso de que vamos a una constituyente y tiene una mayoría el presidente de la República, le apostaría a una constituyente que destruiría el Estado constitucional de derechos y pasaríamos a una nueva forma que es el Estado legislativo de derecho que vivimos hasta el año 2007, 2008 que nació la nueva constitución. Quienes vemos desde afuera este conflicto, le preguntaría, ¿vemos claridad en cuanto a qué es lo que quieren las partes? Es decir, ¿qué quiere el poder? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Y qué quieren también los miembros de la CONAIE y otras organizaciones que se encuentran a favor del paro y además realizando acciones por el paro? ¿Hay claridad en las necesidades, intereses, punto de vista de cada lado? No, yo no, yo le veo a solo a ver, como había manifestado, yo le veo a una CONAI inorgánica, no veo a una dirigencia sólida, todo el tiempo van cambiando de discurso. El presidente Vargas dijo en el oriente ecuatoriano, hay otra serie de propuestas, yo a entender que el asunto del retiro del subsidio al gas, digamos, perdón, al diésel, no iba, es decir, empieza a asomar un abanico de peticiones. Y a lo que se suma es a la protesta inorgánica y una protesta violenta. Lo que sí creo que está claro es para el presidente de la República hacia dónde quiere ir en las vísperas
de una consulta popular, enrostrándonos a los ecuatorianos que el Ecuador es un país violento, pero no violento desde lo institucional, sino lo que está proyectando a través de su narrativa es que es un país violento de doble vía, el crimen organizado y por otro lado el levantamiento indígena en el Ecuador. Entonces yo creo que él sí tiene claro hacia dónde va. Nosotros no tenemos claro qué es lo que el presidente, digamos, qué es lo que va a pasar con esto. Y la CONAI a la CONAI no le veo sólida y no le veo fuerte en sus pretensiones, sino van cambiando de la noche a la mañana una serie de pretensiones que no entonan con lo que fue el objetivo principal del llamado a este levantamiento indígena y al que se han sumado se ha sumado parte de la sociedad civil. En todo caso, ¿qué lecturas van quedando, por otra parte, con respecto a los derechos humanos y al derecho a la protesta en Ecuador? A ver, Gustavo, esto es lo que realmente sí nos debe preocupar y por eso decía en esta última parte de lo que estamos conversando, de que el presidente a través de su narrativa, de la narrativa oficial, no está proyectando las imágenes de una violencia institucional, sino lo que está enrostrando y se va masificando es el hecho de la violencia en calles y carreteras, la violencia enrostrada en el ataque a los bienes públicos y a los bienes privados, lo que cierta parte de la sociedad logra hacer y visibilizar y nos envían y nos entregan a través de medios de comunicación como el suyo o a través de redes sociales, es que nosotros sí vemos la violencia institucional, es decir, donde creemos de que hay un abuso del uso progresivo de la fuerza, es decir, no hay la figura del uso progresivo de la fuerza que los propios instrumentos internacionales desde la década de los 90 lo reconoce a través de las declaraciones de las Naciones Unidas y que hoy están ya en el Código Orgánico Integral Penal. Han sido muchas imágenes que lastiman a los ojos y a la sensibilidad de los ecuatorianos de ver en nombre de un uniforme, de unas botas y de unas charreteras y de un pasamontañas, de que existan uniformados que encargados de la seguridad o de combatir, en este caso, el crimen organizado, atacan a personas que les hemos visto en condiciones que no se ameritaría el uso progresivo de la fuerza. Eso también en los ojos externos, obviamente el Ecuador es suscriptor de varios tratados, varios organismos internacionales tienen puestos los ojos en la realidad en el país y yo creo que eso el presidente está de alguna manera minimizando, subestimando ese tipo de violencia institucional. Se pretende justificar, pero yo creo, frente a las escenas que hemos visto, no hay justificación y ahí, obviamente, a futuro, el Estado ecuatoriano eventualmente debería responder por la violación de derechos humanos, así como los manifestantes deben responder ante la justicia ordinaria por los actos de violencia cometidos injustamente, obviamente que el Estado también va a responder por los que hayan cometido los de la fuerza pública. Bien, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gustavo, muchas gracias y buenas tardes. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, ex director del Consejo de la Judicatura, columnista de Diario El Telégrafo.